Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Yuridiana Giraldo Salazar, Ingrid Joana Mercado Marbelo, Natalia Rodríguez Ramírez, Lina María Gómez Naranjo y quien les habla, Angie Manuela Parra Garzón. Somos estudiantes de Seguridad y Salud en el Trabajo de noveno semestre de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Hoy vamos a exponer nuestro proyecto de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el cual se basa en cuál es el impacto por exposición a productos químicos en peluquerías, causante de dermatitis como enfermedad laboral, fundamentando las medidas efectivas de prevención y protección en la salud de los trabajadores. Este proyecto ha sido dirigido y encaminado gracias a la docente Claudia Milena Ospina López. Buenas tardes. Mi nombre es Viviana Giraldo. Actualmente curso la carrera de profesional de seguridad y salud en el trabajo en el Politécnico Gran Colombiano y hoy voy a presentar una breve ampliación con respecto a la introducción de nuestro proyecto investigativo, el cual tiene como pregunta de proyecto, ¿cuál es el impacto por exposición a productos químicos en peluquerías causante de la dermatitis como enfermedad laboral, fundamentado en las medidas efectivas de prevención y protección en la salud de los trabajadores? Lo primero que quiero hacer es contextualizarlos con respecto a unos datos y cifras donde según el estudio reciente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, se encontró que aproximadamente el 70% de los peluqueros y peluqueras experimentan algún tipo de problema de piel, alergia o irritación debido a la exposición constante a productos químicos en sus lugares de trabajo. Estas cifras son significativas y altas y lo que demuestran es un grave riesgo el grave riesgo al que se enfrentan los peluqueros eh, al realizar su profesión. Para empezar, quiero contarles cuál es la importancia que tiene el sector tanto a nivel económico como social, entendiendo que las peluquerías desempeñan un papel fundamental en la sociedad y tienen una relevancia significante en la vida de las personas por varias razones. La primera es un tema de autoestima y confianza más de la parte social, la expresión personal y el bienestar emocional. Y cómo el impacto económico abarca diversos aspectos, tanto a nivel microeconómico como los negocios individuales, como la macroeconomía con el impacto de la economía nacional. Les quiero describir algunos de los aspectos más relevantes de impacto económico de las peluquerías en Colombia y esto más a nivel informativo. En cuanto a la generación de empleo, en cuanto a la contribución al Producto Interno Bruto, a la inversión en infraestructura, consumo de productos y suministros, generación de ingresos a los propietarios, impuestos y regulaciones, turismo de belleza y la formación y educación, así como la exportación de productos de belleza. Ahora bien, teniendo en cuenta que el proyecto investigativo está orientado a determinar los principales factores de la dermatitis como enfermedad laboral, empezamos por identificar cuál es la diversidad de los productos utilizados en las peluquerías, entre los que se incluyen los tintes para cabello, los productos de permanente, los productos de limpieza y desinfección y los productos de estilismo, entre los que se incluyen los aerosoles, fijadores, geles y otros productos pues que contienen ingredientes químicos. Aquí que es importante resaltar que quizás la falta de conciencia sobre el riesgo químico ha hecho que las personas que visitan las peluquerías regularmente no son conscientes de los riesgos asociados con la exposición a estos productos químicos. Esto se debe a que la mayoría de las personas asocian las peluquerías con la belleza y el cuidado personal y es posible que no sean conscientes de los peligros potenciales para la salud. Esta falta de conciencia hace que aún más crucial educar tanto a los peluqueros como a los clientes sobre los riesgos y las medidas de protección necesarias para evitar problemas de salud relacionados con la exposición a estos productos químicos. Es por eso que quiero contarles cuáles son los riesgos de la exposición a productos químicos eh, y digamos que eso se tiene en cuenta en nuestro proyecto. Lo primero es un tema de dermatitis, alergias y problemas respiratorios y a esto se asocian los síntomas de eritemas, descamación, picazones y ardor. Como la dermatitis es la enfermedad ocupacional, la cual nosotros vamos a hacer en dentro de nuestro proyecto investigativo, quisiera aclarar lo siguiente. Existen varios tipos de dermatitis en los peluqueros.
esos tipos de dermatitis están expuestos como dermatitis de contacto irritativa o DSI, la dermatitis de contacto alérgica DSA y la dermatitis de contacto por fenilendiamina. Dentro de los síntomas de la dermatitis de contacto irritativa está el enrojecimiento de la piel, la ardor intensa en las zonas afectadas, sensación de quemazón, sequedad y escamación de la piel, posibles formaciones de ampollas o vesículas en casos graves y puede afectar áreas donde la piel entra en contacto con sustancias irritantes, con las manos, el rostro y cualquier otra zona expuesta a esos productos químicos. Dentro de la dermatitis de contacto alérgica está el enrojecimiento de la piel, la picazón intensa y persistente, hinchazón de la zona afectada, formación de pápulas o ronchas, la descamación y sequedad de la piel y pueden aparecer en áreas donde el alérgeno pues tiene contacto con piel, como las manos, la cara y el cuello. Y para el tema de la dermatitis de contacto por fenilendiamina, disculpen, puede comenzar con síntomas similares al irritativo, como enrojecimiento, picazón y ardor. Y en los casos específicos causados por este tipo de dermatitis, los síntomas pueden ser más graves y la aparición aún más tardía. Depende también el tipo de exposición. Si es una exposición continua, puede desencadenar una reacción alérgica mucho más pronunciada. ¿Cuál es el impacto en la salud viéndolo desde un punto de vista amplio y partiendo de la base que la dermatitis es una de las enfermedades a las cuales se expone? Hay otras como la dermatitis, hay otras como las alergias respiratorias, que además de los problemas cutáneos, la inhalación de vapores y aerosoles de productos químicos pueden llevar a problemas respiratorios como alergias y asmas. Y otros efectos ya a largo plazo de la exposición crónica a productos químicos en el ambiente de trabajo, en la peluquería, que puede dar lugar a problemas de salud crónicos, incluyendo trastornos dermatológicos persistentes, lo que a su vez puede aumentar un riesgo de enfermedad grave en un futuro. Es importante resaltar que cualquier patología adquirida de origen común o de origen laboral nos va a afectar en el ámbito no solo en el ámbito del trabajo, sino también en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nos puede afectar? Al manifestarse en dolores físicos y malestar, de los síntomas de la dermatitis, estrés emocional, la pérdida de ingresos por las incapacidades o el ausentismo al trabajo, la calidad de vida también se ve afectada. Eh, y digamos que basados en esto, nosotros lo que queremos llegar a determinar cuáles son esas medidas de prevención y protección a las cuales nosotros o las cuales nosotros queremos aportar al sector económico de la peluquería basados en este proyecto, dentro de las que se encuentra destacar la importancia de seguir las recomendaciones del fabricante para el uso seguro de productos químicos de peluquería, eh, introducir dentro de la cultura de los trabajadores de la peluquería el uso de elementos de protección personal, el uso adecuado en cuanto a gafas, a guantes y cómo prevenir las enfermedades. Y también las prácticas seguras de productos químicos y cómo esas prácticas pueden reducir el riesgo a la exposición. Digamos que básicamente el objetivo de la investigación es entender el impacto de la exposición a productos químicos en las peluquerías y la incidencia de las enfermedades laborales como la dermatitis y determinar medidas efectivas de prevención. Además, también tiene como objetivo proporcionar información valiosa para los trabajadores de las peluquerías y pues para sus empleadores. En conclusión, hay que resaltar la importancia de abordar este problema para proteger la salud y el bienestar de los peluqueros. Animar también a las audiencias de tomar decisiones preventivas y más que atacar el problema cuando ya es demasiado tarde. Y también difundir esta información pues, a toda la comunidad en general, porque como les comentaba anteriormente, quizás cuando nosotros asistimos a una peluquería, ya más desde la parte del cliente no somos conscientes de el riesgo al que estas personas se exponen y nosotros también nos exponemos como clientes. Y sobre todo, pues ofrecer un resumen de las principales recomendaciones de seguridad. Esta es la parte de la introducción. Agradezco mucho el espacio y la intervención. Buenas tardes, mi nombre es Lina María Gómez Naranjo. Actualmente estoy cursando el último semestre en gestión de seguridad y salud laboral. En nuestro proyecto les voy a hablar hoy sobre la situación problema
Eh, Nosotros nos enfocamos en una enfermedad laboral que es la dermatitis en las peluquerías. Nuestra pregunta, problema es, ¿cuál es el impacto de la exposición a productos químicos en peluquerías en la incidencia de enfermedades laborales, especialmente dermatitis? Bueno, para esta primera parte de la pregunta, em, nos quisimos enfocar en la exposición que ellos tienen a estos químicos, porque podemos evidenciar que diariamente ellos manejan diferentes tipos de químicos, diferentes mezclas, diferentes procedimientos con estos químicos. Entonces vimos que la exposición es de verdad demasiado alta, eh, y esta exposición que ellos tienen a estos químicos es la que nos lleva a que eh, tengan una enfermedad laboral por dermatitis. Entonces, por esto fue que quisimos enfocarnos específicamente en esto. La otra parte de la pregunta dice, ¿cuáles son las medidas efectivas de prevención y protección de la salud de los trabajadores en este entorno? También pudimos evidenciar en esta parte que es muy importante. Muchas veces en las peluquerías ellos saben que deben usar pues una barrera protectora como los guantes para cuando van a tener la exposición a estos químicos, y asimismo evidenciamos que muchas veces no los utilizan. Entonces quisimos como con esta pregunta llegar al personal de las peluquerías para que tengan un acto de conciencia sobre los cuidados que deben de tener al momento de entrar en contacto con estos químicos, ya que la salud de ellos es lo más importante, y si no tienen la adecuada información para esto, van a seguir sumándose más casos de esta enfermedad laboral en el personal de las peluquerías. Entonces, con esto esperamos llegar a muchas personas de este gremio para que puedan conocer más sobre los riesgos que tienen al no usar adecuadamente estos productos, al no tener un autocuidado, em, para que no sigan cometiendo los errores que los exponen a estas enfermedades que con el tiempo pueden complicarse y llegar a ser algo más graves que una simple dermatitis. Bueno, a continuación vamos a hablar de la justificación. Bueno, en este proyecto nos basamos porque todos sabemos que en una peluquería es donde más se ven expuestos las personas a agentes químicos, ya sea a las que se vean enfrentadas, como por ejemplo un lavado de cabello, un alisado permanente, para mandar a hacer los rizos, entre otras. Estas enfermedades, la presentación frente a estas son silenciosas. ¿Por qué las llamamos enfermedades silenciosas? Porque son enfermedades que no se desarrollan desde ya, sino que se van desarrollando poco a poco, de tal manera que la persona no la pueda percibir al instante. Pueden ir desde un cáncer hasta una dermatitis por contacto. Se van introduciendo en el organismo, ya sea por vía dérmica, por inhalación, por contacto visual, por vía de los ojos, es decir, por heridas abiertas también pueden tener contacto. La dermatitis alérgica o también denominada dermatitis por contacto es una de las más características que se presenta en estas personas, porque son provocadas por la misma reacción
y que se caracterizan también porque no se presentan en la zona de contacto, sino que se van presentando en diferentes partes del cuerpo. En Colombia, en Colombia lo llamamos como un sector informal, porque se presentan muchas peluquerías de barrio, por decirlo informalmente, y esas peluquerías no tienen el control ni el monitoreo y aparte de eso no cuentan con un sistema que certifique que sí conocen bien sobre el manejo de estas sustancias y tampoco saben el manejo y el cuidado que deben tener con los EPP sobre sí mismos para el manejo de estas. En el proyecto de la investigación también se vino dando cuenta que ellos cuentan con un sistema de EPS, pero no cuentan con un sistema de riesgos laborales. Los tintes para el cabello también son fuente de exposición principal según la OMS y los caracteriza como vía de transmisión cancerígena, ya que está afectando así a la salud pública. Objetivos. Como primera medida, decidimos de forma grupal escoger dichos objetivos porque son del tema que queremos tratar, que es la dermatitis laboral. Como objetivo general es diagnosticar sobre el impacto por exposición a productos químicos. O sea, los que trabajan en las peluquerías tienen el contacto a muchos productos químicos. Por esa razón decidimos el diagnóstico temprano, o sea, el diagnóstico antes de que tengan una enfermedad laboral, fundamentando medidas efectivas de prevención, o sea, prevención de enfermedades a raíz del uso de esos productos químicos o de todos los productos que ellos usan en las peluquerías. Y la protección en esos elementos, ellos hagan uso de los elementos de protección, ya que se notó que no hacen uso de los mismos. Objetivos específicos. Indagar, buscar los casos de dermatíticos. Nosotros nos dedicamos, hicimos una investigación exhaustiva de todos los casos de dermatitis, que son bastantes, de dermatitis a raíz de productos químicos en el área de la belleza, o sea, en el área de peluquería. Se investigaron qué medidas de protección. En la actualidad no se establece ninguna medida de prevención, ni de protección, ni de cuando tienen un accidente de trabajo tampoco tienen algún plan de contingencia que hacer antes y durante el accidente, no tienen, o si ocurre alguna enfermedad. Si ya es demasiada gravedad que les impide trabajar, ahí sí lo consultan. Pero cuando ya tienen enfermedad laboral, no lo hacen. Si pueden seguir trabajando, ellos siguen trabajando normalmente. Dermatitis en las peluquerías, como lo decía anteriormente, se interpreta que los casos de peluquería pues no los manejan porque no tienen el conocimiento necesario para hacer dicho proceso. Esos fueron los objetivos que escogimos para el planteamiento. Cordial saludo, estimada tutora. En esta oportunidad voy a sustentar el diseño metodológico de nuestra investigación. Soy Ingrid Mercado y en base a la pregunta de investigación planteada, el cual la retorno, ¿cuál es el impacto por exposición a productos químicos en peluquerías causante de la dermatitis como enfermedad laboral, fundamentando las medidas efectivas de prevención y protección en la salud de los trabajadores? Bueno, tornamos a que planteamos una metodología el cual el tipo de investigación es la investigación descriptiva, ya que esto bajo el diseño no experimental solo se investiga el impacto de la dermatitis como enfermedad laboral en la población objeto de estudio, el cual se ha mencionado, ya que este estudio se origina en la población o el sector de las peluquerías y no se manipulan variables. Los datos objetivos como resultado de la investigación es tendiendo al origen del evento. La estructura transversal se establece un enfoque cuantitativo
ya que relaciona el contenido estructural, el cual las variables se hace un alcance explicativo como fundamento a la investigación. Cuantitativo, ya que el objetivo de la investigación frente al impacto de la peluquería tiende a enraizarse a las medidas efectivas de prevención y protección en la salud de los trabajadores. El método de investigación es cuantitativo, ya que se genera un perfil sociodemográfico a través de la herramienta de recolección, el cual fue la encuesta o es la encuesta. Esto nos permitió implementar conocimientos previos, teniendo la revisión bibliográfica, el cual se implementó para fundamentar la objetividad de esta investigación. De tal manera llegamos a unas fases, el cual esta fase nos permitió llegar a la raíz de los casos planteados, donde se generó o se generará, así como como se explicó en la presentación, unas fases en el perfil de los trabajadores, el tiempo en que se implementaba en las peluquerías, por género, dónde afectó más esto. Entonces, toda esta metodología se recopiló llegando a un análisis, el cual se genera una explicación tornando a las variables y al enfoque cuantitativo de la investigación, generando así un diseño metodológico en donde se fundamenta la mayoría de los trabajadores el uso de los elementos químicos, cómo se tornó esto tendiendo a las medidas de prevención y protección, el cual se manipularon variables, sin embargo, como no fue experimental, y esto tendiendo a que en la fase 4 se genera una explicación, una especificación en cuanto a ese perfil sociodemográfico, a todo lo que se encontró, y así pues generar a través de una muestra unos resultados, el cual la compañera a continuación sustentará. Muchas gracias. En este momento les voy a hablar sobre las conclusiones del proyecto, las cuales pues se elaboraron enfocadas en los objetivos generales que, que teníamos. Primero que todo, logramos pues indagar con el dueño de la peluquería, de una de las peluquerías, sobre los casos de dermatitis que él ha evidenciado a lo largo pues de su experiencia como peluquero. Pudimos evidenciar que han sido más de de las que esperábamos. Em, También pudimos evidenciar que las medidas de protección que ellos establecen en la actualidad para contrarrestar este tipo de enfermedades, aunque tienen claro qué tipo de barrera de protección deben usar, muchas veces no lo hacen con la excusa de que no son capaces de manejar los equipos con guantes, que se deslizan, que una cosa y que la otra. Y es allí cuando evidenciamos que las personas que él ha manejado con dermatitis, que han tenido mayor em,
como mayor exposición a la enfermedad, pues han sido las personas que no han usado que no han usado los elementos de protección personal adecuadamente. Em, También quisimos indagar con esta persona sobre cómo han manejado los casos que han tenido por dermatitis. Pudimos evidenciar que no le estaban dando un correcto manejo a esta enfermedad, ya que no sabían que era una enfermedad laboral. Entonces simplemente la trataban internamente en sus casas con productos de venta libre. Em, entonces pudimos como darles una guía sobre el manejo de este tipo de enfermedades. Deben de ser atendidas, pues que deben de ser atendidas por la ARL, que deben de ser atendidas por un profesional. Se les explicó que esta enfermedad puede tener complicaciones si no se trata a tiempo y debidamente, al igual de que si, por más que les realicen el mejor tratamiento para los diferentes tipos de dermatitis, si no usan una barrera de protección adecuada, van a seguir eh, con esta enfermedad laboral hasta que quizás se les llegue a complicar. Entonces, estas fueron las conclusiones para nuestro trabajo. Y los dejo ya con mi compañera. Resultados. Para realizar la obtención de resultados en la central de la ciudad, la peluquería contaba con 5 trabajadores. Se hicieron ciertas preguntas a dichos trabajadores. Se realizó la encuesta y en esa se evidenció que muchos de los trabajadores no cuentan con una afiliación a los riesgos profesionales. A los riesgos profesionales es un trabajo de forma informal que ellos lo llevan. No tienen ningún conocimiento sobre los riesgos profesionales, sobre los accidentes de trabajo, sobre los riesgos que pueden tener al realizar dichas labores. En la encuesta se evidenció como en el trabajo estamos hablando de la dermatitis, ellos han tenido síntomas de dermatitis, enrojecimiento, han tenido picazón y no han visitado a ningún médico o han reportado algún tipo de accidente laboral ellos han tenido, no les impide realizar sus actividades. Ellos en las observaciones adicionales afirman que no usan ningún tipo de elemento de protección, que no lo necesitan y no lo ven necesario. Son madres cabezas de familia, la mayoría de mujeres, porque son mujeres la mayoría que trabajan en dicho lugar y que hacen ese tipo de tareas. Ellas manejan químicos para el proceso de tintura del cabello. Ergonómicamente, los puestos de trabajo no están adecuados para que ellos hagan dichas labores, pero pues ellos dicen que trabajan cómodamente con lo que tienen. No, tampoco tienen medidas de prevención y control cuando existen accidentes con químicos y no cuentan con ningún reporte o con ningún plan de acción o con ningún plan de mejoramiento. Ellos siguen continuando con su trabajo normal. Como recomendación, y por eso se realizó esa encuesta, es como que DITAS es importante como primera medida que pues tengan una afiliación a riesgos profesionales, como segunda medida, pues que tengan de verdad conocimiento de la importancia que es tener una enfermedad laboral y cuáles son las contraindicaciones que pueden tener más adelante. Y también el autocuidado, que todos los trabajadores velen por su autocuidado y también como que deben cuidar su salud y prevenir todos los riesgos latentes que tienen en el puesto de trabajo. Bueno, ya para la parte de las recomendaciones, quisiera contarles pues cuáles fueron las recomendaciones que surgieron para el proyecto investigativo. Digamos que la importancia de nosotros es abordar el impacto de la exposición a productos químicos en peluquerías y la necesidad de tomar medidas para prevenir la dermatitis como enfermedad laboral, desde varios aspectos y varios frentes que consideramos más importantes. El primero, la evaluación de productos
químicos, los productos químicos utilizados. Es importante llevar a cabo una evaluación exhaustiva de todos los productos químicos utilizados en la peluquería para identificar sus posibles riesgos, y esto se hace mediante la implementación de un sistema globalmente armonizado para la calificación y etiquetado de productos químicos como una estrategia para mejorar la seguridad en su manejo. Lo segundo es la monitorización de síntomas tempranos, ¿sí? La importancia de establecer un sistema de monitoreo de síntomas tempranos de dermatitis entre los trabajadores, digamos que va a ser el éxito de poder hacer más desde la parte preventiva, digámoslo así, y no tener que actuar ya cuando el tema se vuelve crónico. Y desde la descripción de síntomas que hay que tener en cuenta, ya los habíamos mencionado, es la picazón, enrojecimiento y sequedad de la piel, y cómo poder detectar esos problemas de salud en su etapa inicial. En cuanto al tema de exámenes médicos laborales e historia clínica individualizada, es importante tener en cuenta un seguimiento de la salud de cada trabajador a través de informes proporcionados por el médico laboral, es tener la certeza de los informes de condiciones de salud donde nos refieren cuál es el estado de ese trabajador, y también es importante individualizar las historias clínicas permitiendo un seguimiento efectivo de la salud de cada empleado, especialmente pues, en relación al tema de la dermatitis. En cuanto a la parte de formación y concientización continua, es importante desarrollar un plan de capacitación que informe a los trabajadores sobre los riesgos asociados con los productos químicos y las medidas de prevención y protección. ¿De qué manera también se puede hacer? Mediante el uso de elementos de protección personal, generar una cultura, concientizar sobre el cuidado y hacer obligatorio el uso adecuado de elementos de protección personal. Cuando haga énfasis en la palabra adecuados es no solamente utilizarlos, sino hacerlo de la manera adecuada y que esos elementos sean los óptimos para la actividad, la labor que se desarrolla, como cuáles, guantes, gafas de protección, batas, mascarillas y sobre todo durante la manipulación de estos productos químicos. Las prácticas de trabajo seguro, donde se destaca la importancia de establecer prácticas de trabajo seguro, el uso adecuado de almacenamiento de productos químicos, una ventilación eficiente en las peluquerías y la eliminación segura de residuos. Digamos que todo va enfocado también al cuidado del medio ambiente, a toda esta parte ambiental que hace parte de los sistemas integrados. La alternación de productos químicos, la alternación o cambio de productos químicos agresivos mediante investigaciones, mantener al día en la investigación, como nuevas alternativas más seguras y amigables con el medio ambiente, como una forma de reducir los impactos en cuanto a la dermatitis. El control de la exposición es limitar el tiempo de exposición y programar pausas para los trabajadores. Puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la exposición a productos químicos, y dentro de eso es el riesgo a tener temas de salud por la dermatitis. Fomentar la afiliación a la ARL nos ayudará a entender la importancia de que los trabajadores estén afiliados a la Administradora de Riesgos Laborales para garantizar una cobertura adecuada en caso de enfermedades laborales. Esto desde varios puntos de vista. Desde la parte legal, es la obligación que tienen los empleadores de tener a todos sus colaboradores afiliados a una ARL, independientemente de la que sea. Y la segunda es desde el blindaje legal que pueden tener las empresas, independientemente de cuál sea el sector, los empleadores sobre todo, con respecto a temas económicos y demás, al generarse un tema de una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, llegado el caso. La revisión y actualización continua de la documentación basados en el ciclo PHBA, digamos que es una necesidad de elaborar, revisar, actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de seguridad para adaptarse a los cambios normativos, a las prácticas del sector de la belleza y pues todo lo que conlleva tener un sistema de gestión. Digamos que en conclusión, es resaltar que las recomendaciones forman parte de un enfoque integral de la salud y seguridad laboral en las peluquerías, y subrayar la importancia de aplicarlas de manera constante para proteger la salud de todos los trabajadores, que al final es nuestro objetivo principal. Con esto doy por terminada la parte de recomendaciones. Muchas gracias.